Voy a comenzar por hacer una semblanza muy rápida de la trayectoria profesional de Paula Vázquez. Como ya sabemos, Paula Vázquez, venezolana, también francesa, nacionalidad que adquirió cuando migró para ese país. Entre sus intereses científicos está la antropología social y médica, es decir, la antropología relacionada con las políticas públicas de salud, las crisis estatales, la antropología de las catástrofes, el estado de excepción, inseguridad sanitaria y ambiental, energía y gobernabilidad, y sus intereses abarcaban América Latina, África, Venezuela y Haití, aunque en esta sesión, por supuesto, vamos a hacer énfasis en Venezuela. Paula murió de 52 años recientemente, en este año 2021, y empezaba, digamos, a abrirse a una serie de intereses que lamentablemente, pues, no pudo continuar. Pero su obra acerca de Venezuela es fundamental y, por supuesto, vamos a hablar de ello en esta sesión de homenaje. Paula fue investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica de Francia desde el año 2012. Trabajó también en UNICEF, asesoró a la Agencia Espacial Europea, fue consultora de Ciencias Sociales y Salud, ¿ok? Y además de esto, trabajó en el Ministerio de la Familia. Terminó su doctorado en Antropología y Etnología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París en el año 2007, bajo la dirección de Didier Fassin. Se licenció en Sociología en la Universidad Central de Venezuela. Su director de tesis fue Gregorio Castro y terminó la licenciatura en 1994. Dio clases en la Escuela de Medicina José María Vargas, en la Universidad de París 13, en la Universidad de París 5, en CESPRA. Y entre sus publicaciones fundamentales conseguimos País fuera de servicio, que fue publicado en castellano en México por Siglo XXI, este año 2021, y también en Francia por la editorial Bouchet-Chastel. Igualmente, Paula en el año 2014 publicó El chavismo, un militarismo compasivo en ediciones de la Maison d'Ascense de l'Homme. Perdonen mi francés que es terrible. En 2014, como les indiqué. Publicó en Venezuela Poder y Catástrofe, Venezuela bajo la tragedia de Vargas, en el año 1999. Agradezco personalmente a LASA Venezuela haber abierto este espacio. Lo agradezco en nombre de mis compañeras de panel, en el mío propio, por supuesto. Y bueno, procedo a presentar a las intervenciones. Comenzamos con Cantaura La Cruz. Cantaura es doctorante de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París y nos va a presentar un texto con el nombre de la apropiación burocrática de la desgracia, según Madame Vázquez. Adelante, Cantaura. Excusas de la concurrencia, por favor.
Excusas, por favor, yo voy a comenzar a leer el texto de Frederick Lang. Frederick Lang, como ya indiqué, es historiadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y del Instituto de Historia Contemporánea. Primero quisiera agradecer a LASA Venezuela su invitación a participar en este imprescindible homenaje a nuestra brillante colega y recordada amiga. Acepté con mucho gusto hablar de la producción bibliográfica de Paula y especialmente del chavismo a un militarismo compasivo. No solo en recuerdo de nuestra colaboración científica y amistad, sino también porque la lucha contra la deshonestidad intelectual y las tendencias antidemocráticas no ha desaparecido para nada. Dicho de otra forma, los avatares del chavismo en el orden intelectual y político siguen bien vivos en Europa, incluso en el medio universitario, pese a alguna que otra toma de conciencia posibilitada precisamente por ciertos escritos de investigación o indagaciones periodísticas. Con los distintos libros que publicó en francés, Paula hizo un trabajo fundamental para dar a conocer la realidad criolla, totalmente desconocida en el medio universitario galo e incluso fuera de él, antes de la llegada de Chávez al poder. Confieso que en este aspecto me sentía un poco aislada y que se puso de moda con motivo de la llegada al poder de gobiernos de izquierdas en América Latina. Pero también después de la caída de Fidel Castro de su pedestal, del fin muy relativo, claro está, de algunas ilusiones izquierdistas a partir de 2003, cuando un exministro socialista denunció la extraña indulgencia que prevalecía hacia Cuba en el mundo intelectual y político galo. O sea, que había que encontrar a un nuevo líder carismático que ensalzar. También habría que mencionar, para precisar el contexto, la propaganda oficialista y altermundialista que arreció a partir del año 2002, de los llamados sucesos de abril, y que cundió en los medios izquierdistas universitarios, entre comillas, radicales. Un fenómeno que Paula describe muy bien. A partir de ese momento, no se puede sino hablar de dos izquierdas, para retomar la acertada caracterización de Teodoro Petkov, una democrática y otra de cuño autoritario. Este fue y sigue siendo a veces el contexto compartido entre ambos lados del Atlántico. Si estoy aquí con ustedes, no solo como especialista de historia de Venezuela, del tiempo presente y las emociones, es porque he estado viviendo y compartiendo con ustedes durante largos años in situ en Venezuela. Y de hecho me regresé a Francia por casualidad, pero esta es otra historia. Adquiriendo simplemente una experiencia evidencial que los grandes expertos e ideólogos carentes de ética ante las violaciones de los derechos humanos y la crisis humanitaria no han podido adquirir en sus viajes relámpagos financiados con petrodólares. Esta es la realidad de este país y la sigue siendo. Aquí hay todavía pocos especialistas de Venezuela capaces de ofrecer una visión precisa y matizada, de sortear presiones diversas. Esta situación se da en otros países no democráticos, dicho sea de paso, y más aún, dispuestos a lidiar con los medios de comunicación. Paula tuvo el gran mérito de enfrentarse de forma duradera y constante a estos escollos, de sobrellevar los ataques ominosos que siempre le tocan a una cuando uno no comparte el discurso oficial y no se les une a los voceros locales del despotismo. Aunque dudo que el chavismo, un militarismo compasivo, multiplicado en 2014, tenga tanta impronta en las mentes europeas, por no decir cartesianas, como país fuera de servicio, con referencias más asequibles desde acá, por su estilo también más personal, varias observaciones pueden desligarse de su lectura. El mismo título da como para reflexionar enseguida. Cómo compaginar el estudio del sector militar, un colectivo e individuos formados en primera instancia para matar y reprimir. Una institución, parte de los aparatos represivos de los estados, con la referencia a una actitud, emoción más bien positiva de apertura hacia el otro, la compasión. En realidad, la perspectiva es fundamental, y no solo desde el punto de vista del análisis del papel de las emociones en política. El libro, que salió a la luz después de la desaparición de Chávez, se enfrenta además con otro escollo, ya que sus análisis siguen de lo más vigente, la reinvención del mito bolivariano a favor del comandante supremo, luego de su muerte, y la versión embelesada acerca de su tiempo de gobierno para quienes no han querido renegar del chavismo, especialmente por estos lares y en la mismísima academia. En pocas palabras, el bueno de la historia es el finado presidente y el sucesor no tendría tantos méritos.
He tenido la oportunidad de profundizar tanto la problemática de las relaciones civiles militares junto al finado maestro Domingo Irving, como el tema de las emociones y especialmente el resentimiento. Varios analistas, insistieron asimismo en este punto, tan manejado por la retórica chavista. Me parece fundamental para entender tanto los vericuetos ideológicos como la teleología libertadora de la Revolución Bolivariana. En este aspecto no es baladí la referencia a la rebelión de los Ángeles, estudiada por Ángela Sago, un episodio que, de acuerdo con Paula, contribuyó no poco en legitimar la violencia insurreccional. Y la verdad es que enfrentar este origen militar y por lo tanto relacionado con el uso de la violencia en el caso de un líder y su movimiento, y luego partido, no era nada evidente. Es además un elemento que no se entendió en Francia desde el principio. Con la visión algo etnocentrista que prevalece en el hexágono, el principal diario se conformó con hablar de ruidos de botas en Caracas. Luego, no siempre vieron, como Paula lo recordó en su libro sobre la naturaleza del chavismo, que detrás de los acentos populistas revolucionarios se encontraba un movimiento armado que prosiguiría su camino. Dicho de otra forma, el movimiento bolivariano, creado bajo la forma de Ejército Bolivariano en 1983, bajo el Samán de Güere, en clara reminiscencia del itinerario de un libertador revisitado. Tampoco se vislumbró el resultado de un proceso que se formalizó en 1994 con la visita de Chávez a La Habana, el estrechamiento de los vínculos entre ambos países, que culmina, como lo vemos ahora, con un mandatario aconsejado desde la isla vecina. La paulatina y ahora avasalladora militarización de la alta administración pública, de las grandes empresas, amén del mismo gobierno y de sus círculos de seguridad, de la vida cotidiana, de los usos políticos y conmemorativos del pasado. La imposición de una historia oficial por los turiferarios del régimen, el Bolívar del siglo XX-XXI, héroes guerreros, el tema de la segunda independencia, etc., con los fracasos que conocemos en términos de defensa de la soberanía nacional, fronteras, guerrillas en el país. De ahí el interés del concepto de militaridad forjado por Domingo Irving en sus últimos estudios, que llega a completar la perspectiva pretoriana dominante durante las décadas de democracia representativa. Ahora bien, es la relación entre la militarización del Estado, los programas sociales Susana, por favor, y la ayuda miserabilista que se le presta a los pobres. Estamos hablando aquí de víctimas propiciatorias que tienen que consentir, no elegir para indignarse una vía distinta a la de la revolución, como el caso Brito. Es lo que caracteriza, según Paula, este sistema político, en la perspectiva de Hannah Arendt, dentro de una configuración desprovista de mediaciones institucionales, incluso luego del desastre de Vargas. Por eso mismo, no se trata de interpretar la banalidad del mal con base al ocaso de la democracia partidista, sino de identificar los lazos simbólicos y prácticos que definen un entramado social y un lenguaje político, identidad y alteridad, con una acentuada dimensión teológico-política, el divino Bolívar de Elías Pino Iturrieta, e incluso mesiánica, una lógica sacrificial crística, ostentada en especial desde las Fuerzas Armadas. Así concentra el libro dos elementos claves de la situación actual, de esta última catástrofe, del tiempo presente venezolano, y de su componente social, o sea, la renta petrolera como arma, el desvirtuado y corrupto elemento militar, aunque con un mandatario no militar, y los afectos de la política. Dicho de otra forma, el manejo de las emociones, aunque de forma más negativa, ahora mismo en que en tiempos de Chávez, cuando el fervor revolucionario encontraba todavía con qué sustentarse, aunque fuera de forma ilusoria, entre insultos dedicados, majunches, y discursos en la ONU. Ahora predominan resentimiento, odio, cólera, rencor, desesperación también. El gobierno de las emociones, de acuerdo con la filósofa catalana Victoria Camps, pone de relieve el hecho de que los afectos que nutren el discurso político no son contrarios a la racionalidad. No impidan actuar racionalmente y hasta despiadadamente, como es el caso en Venezuela, en el marco del proyecto continental y de la ingeniería ideológica que se derivaron de la Revolución Cubana. Con el mismo mecanismo, o sea, después del fervor inicial de la comunión revolucionaria, finalmente el desquebrajamiento de las ilusiones de no pocos intelectuales y políticos alrededor del mundo. La responsabilidad moral conforma, por lo tanto, otra vertiente que hay que leer entre líneas del chavismo, un militarismo compasivo.
la de los intelectuales, de los oponentes a la dictadura, obviamente, de quienes resisten dentro y fuera del país, pese al exilio y a las dificultades, a la ceguera también de los políticos y de unos gobiernos europeos, a final de cuentas, escasamente comprometidos con el regreso de la democracia en Venezuela. El chavismo, un militarismo compasivo, es una clave para entender el destino de Venezuela en la encrucijada de la antropología, de la historia y de las ciencias políticas, y de una inteligencia colectiva, aunque no en clave maniquea. El diablo se esconde en las mismas emociones que provoca, y más cuando está armado. Por eso mismo, no cabe la menor duda de que este libro está esperando ya una continuación entre quienes no comparten ideologías, no solo en desuso, sino ciegas y represivas. Para la pequeña historia me parece imprescindible cerrar este recordatorio científico y amistoso a la vez con esta nota. Cuando salió, Paula me envió su libro a una revista que había contribuido yo en fundar y que había dirigido durante muchos años. La censura actuó, el libro nunca me llegó, así que considero que esta modesta presentación le está rindiendo justicia contra la falsificación de la historia inducida por un silencio cómplice. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Frederick Lang. No pudo estar presente hoy, pero envió su contribución a este necesario homenaje. Bueno, ahora sí, nos acompaña Cantaura La Cruz, quien va a presentar su texto. Adelante, Cantaura. Muchas gracias a todos y quiero disculparme por el retraso que tuve pequeños problemas de conexión. Quería prevenirles antes de comenzar mi presentación que la presentación de hoy es una presentación muy personal porque posiblemente tenga algo de emoción en lo que comienzo a hablar, así que quisiera prevenirles de eso. Mi texto lo llamé la aprobación burocrática de la desgracia, según Madame Vázquez. La aprobación burocrática de la desgracia es una frase con la que Paula hacía un nivel de análisis sobre la situación venezolana que ella consagró fundamentalmente en la introducción del texto Poder y Catástrofe. Y es un párrafo que concierne particularmente, que ella consagra el sufrimiento de las víctimas de la tragedia de Vargas. Este fue su trabajo de tesis doctoral. Posteriormente, esta misma mirada que ella comenzó con Poder y Catástrofe, la continuó en los otros dos textos que fueron publicados, que fue El militarismo compasionnel en francés y Pays au service en francés también. Decidí hacer esta presentación sin atenerme tanto textualmente al texto, pero sin embargo atenerme al tiempo. Conocí a Paula durante el verano del año 2009, cuando estaba haciendo mi máster en religión y sistemas de pensamiento en la Escuela de Altos Estudios de París, que fue en la misma universidad en la que ella hizo sus estudios. Una colega muy querida me dijo: Cantaura, estás teniendo problemas con tu director de memoria. Tal vez sería buena idea que recibieras una asesoría de Paula Vázquez Lezama. Y así fue como comenzó nuestra relación. En efecto, le entregué mi memoria a Paula y Paula fue la única persona que entendió lo que yo quería hacer en esta memoria. Mi memoria se basaba en la vinculación, en la imbricación de lo político y lo religioso a través del cine venezolano, desde compartido en tres tiempos históricos, que era el gomecismo, luego el militarismo de Pérez Jiménez y posteriormente bajo el gobierno de Chávez. Evidentemente,
Ella ya tenía en mente en ese momento el militarismo y la noción de militarismo compasional que ya había escrito en un capítulo en la noción, en el texto de Poder y Catástrofe durante su tesis doctoral. Así que fue la única persona que realmente entendió lo que yo quería hacer, y el texto Poder y Catástrofe me permitió a mí también enlazar todos los argumentos para poder llevar a cabo mi memoria. Y así me convertí entonces en mi segundo máster, que fue durante el momento que ella acababa de recibirse en el Centro Nacional de Investigación en Francia. Acababa ella de entrar y de dirigir, poder dirigir memorias, entonces de máster. Entonces yo me convertí en la primera alumna de Paula Vázquez. Durante la redacción de la segunda memoria, ella estaba ya con la producción del texto de Brito, el cual se consagra al cuerpo y fundamentalmente a la antropología del cuerpo. Es allí cuando yo comienzo también a construir mi proyecto de investigación para la tesis doctoral, el cual y continúa en la misma idea de imbricación entre lo político y lo religioso, a partir de esta vez la imagen del doctor José Gregorio Hernández. En el año 2013, Paula Vázquez y yo asistimos a una jornada de estudios que construimos juntas, y esta jornada de estudios ella la consagró a la crisis venezolana, fundamentalmente a la crisis petrolera, y cómo la cuestión petrolera afectaba, y no era simplemente la crisis que se decía en Europa debida a la caída de los precios del petróleo. Este análisis de Paula fue mucho más profundo, el cual me permitió a mí insertar también mi trabajo sobre la pérdida de sedimentación de todo tipo de participación política del venezolano. Todo lo que implicaba la sedimentación de nociones de ciudadanía, el venezolano, se fueron dinamitando poco a poco durante los últimos 20 años, primero del chavismo y ahora del madurismo. Este trabajo fue uno de los trabajos últimos a los cuales Paula ya tenía en mente hacer un progreso. La última parte, hubo un pedazo de las referencias a las cuales hacía Paula, que fueron para mí particularmente interesantes, creativas, inquietantes, y que me permitió también hacer eco en mi trabajo, puesto que fui la primera alumna de Paula en lo político, pero también la primera alumna en la que hacía referencia a la cuestión religiosa, a la cuestión cultural en Venezuela. En el medio de todo este maravilloso edificio intelectual que construyó Paula en torno a una mirada desde la antropología política a la catástrofe, al abandono progresivo de las instituciones en Venezuela, a las carencias y a una situación material evidente que se hace en Venezuela en los últimos 20 años, de profundas carencias, de crisis humanitaria compleja, Paula tenía un aspecto que era particularmente creativo. Supe años después que Paula había sido DJ y que tenía un gusto particular por la salsa. Este gusto particular por la salsa, por la música y por la cultura venezolana y del Caribe hizo que ella consagrara un seminario de un semestre con el profesor Remy Benseguiza, africanista, que consagra también al estudio de la antropología política en Congo-Brazzaville. Armaron ellos dos esta
maravillosa imbricación a la cual quiero dedicarle los últimos minutos de mi presentación, porque es esta presentación la que me permitió construir un tejido y es en mi propio trabajo, y es un tejido que no está publicado, que no se ve fácilmente en el texto de Poder y Catástrofe, en el texto de Militarismo Compasional y en el texto de Pays hors service, pero que para mí representa en uno de los trabajos más creativos de Paula y que permite a la vez ver el tejido de estos tres textos. Este seminario fue consagrado sobre la política y la música y la relación que hay en el Caribe y particularmente bajo el régimen de Chávez, una relación particular con la cultura y la música. Lo mismo hacía Remy Benseguiza del lado africano. Y esta capacidad de ver a partir de la cuestión cultural y a partir de la música permite también, como una especie de espejo, mirar también cómo la participación política y cómo hubo un apoderamiento paulatino de las instituciones culturales en Venezuela y cómo se pudo transmitir a partir de la música, particularmente porque fue a lo cual se consagró Paula en este seminario, pudo transmitir a partir de la música una especie de cultura venezolana de la izquierda que se ve y se cristaliza de mejor manera hacia los años de Chávez y que continuó ahora bajo los años de Maduro. Durante este seminario pudimos ver cómo desde Cuba, un trabajo de investigación hecho por Paula, pudimos ver cómo desde Cuba había una especial atención a un tipo de música como lo era la trova de una específica región en Cuba. ¿Por qué esta tensión y cómo esta trova cubana tuvo el impacto que tuvo en el caso venezolano? De la misma manera, Paula también hizo una investigación sobre algunas editoriales cubanas que tenían acceso a Venezuela a través del Ministerio de la Cultura venezolano. Este semestre fue un semestre bien particular y quisiera dedicar a el último minuto a decir cómo este trabajo creativo y singular permite cristalizar y ver las imbricaciones entre lo político que ha tenido particularmente el chavismo. Recuerdo con cariño y con gracia la última frase que Paula pronunció en este seminario mientras nos ponía una canción de Silvio Rodríguez en la cual lloramos los venezolanos presentes, recordando el impacto que tuvo Silvio Rodríguez en nuestras vidas. Al final de este seminario, Paula nos decía: Cantaura, yo no quiero que me recuerden como chabóloga, porque el trabajo que yo escogí hacer es inédito, no solamente porque soy venezolana, es porque Venezuela representa un país inédito en América Latina. La situación venezolana es inédita en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Cantaura Lacruz. Bueno, le damos la palabra a Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar, consultora, directora de la revista Árabos. Adelante, Colette. Ok, ya tengo. Bueno, muchas gracias a todos
y gracias Cantaura y gracias Gisela, gracias Frédéric. Realmente es muy interesante porque tengo lo que voy a comentar hoy, básicamente es algo que ya estuvimos conversando ayer en otro panel, de modo que si alguno de los asistentes a este me oye de nuevo lo que dije ayer, pues eh, no, no estará alucinando, es cierto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el libro que me tuve el honor de presentar ayer en otro panel, el último libro de Paula, que en francés es Pays hors service, y que en español se llama, bueno, precisamente País fuera de servicio. Es un libro que tiene, primero es un libro político, es un libro que yo creo que muestra una voz ya no solamente comprometida con su hacer, de antropóloga, de etnóloga, que ya voy a comentar cómo ocurre esa torsión, porque hay una nueva perspectiva en ese libro, sino que tiene que ver con una posición políticamente mucho más clara y sentida. Este es un libro, bueno, por supuesto, la muerte cambia todo, ¿no? Por cierto, que es una frase que también ella menciona en el libro cuando se refiere a la de su padre. Y entonces, claro, la lectura de este libro, que es su último libro, está, pues, ¿no? Es el après-coup, está reorganizada siempre en función de la desaparición de su autora, ¿no? Y yo siento que ese libro es un último libro en un sentido, en varios sentidos, ¿no? Es un libro eh, que resume y que revisita sus temas de investigación, sus temas de reflexión, y a la vez funciona como un cierre de su trayectoria y de su interés, por así decirlo, con el tema venezolano. Y es un poco como lo acaba de decir Cantaura. Me es completamente familiar esa imagen que Cantaura trae de Paula diciendo: no quiero que me recuerden como chabóloga. Es decir, aquí hay un trabajo de otro orden. Y precisamente este último libro de Paula viene también a mostrar no solo cómo ella sintetiza, por así decirlo, una trayectoria de su vida intelectual, de intereses intelectuales, sino también homológicamente está dando cuenta también del cierre del proyecto chavista, de cómo ese mundo en que se desarrolló su mirada, digamos, sobre Venezuela, es un mundo que a la vez ya ha ido cambiando y es otro. De modo que el libro de alguna manera se refiere a un pasado, marca o inventa, por así decirlo, algo que ya es un pasado, ¿no? De modo que hay una especie de revisita, de revisita de todos estos elementos estructurales, vamos a decirlo así, del pensamiento de Pablo, de la manera en que Pablo abordó su tarea. Eh, y yo creo que voy a leer un párrafo que Paula escribe al final del libro, que a la vez nos indica también cómo veía ella en última instancia su propia mirada, ¿no? sobre lo que había sido, es Venezuela o el chavismo, ¿no? Eh, y nos va a dejar allí un punto que yo diría
Bueno, voy a leer el texto, pero fíjense lo que dice al final. Dice, esto está como al final del libro, dice, la locura venezolana se traduce en cada trayecto individual. Las situaciones urgentes del día a día confunden la comprensión. La experiencia del caos no conduce a su inteligibilidad. A lo largo de estos años de crisis, la tarea que de cierta manera me ha sido atribuida, esa es una frase clave, o que yo asumí a brazo partido, fue la de hacer inteligible esta locura a los franceses, periodistas, intelectuales, amigos, vecinos. Este trabajo lo veo hoy como una especie de psiquiatría social, de una confección de un relato coherente de algo que no lo es para la gente que lo vive a diario. Entonces, yo creo que ahí hay una afirmación que es particularmente, si se quiere, desgarradora, ¿no? En el sentido de que ahí Paula habla de lo que pudiera ser la línea existencial que une el trabajo que hizo, ¿no? Y nos pone de manifiesto algo que va a estar constantemente a lo largo de este libro, que es un libro en ese sentido muy particular, que va a estar a lo largo y es precisamente esta conjunción de, vamos a decirlo así, del afán de saber, del querer encontrar una respuesta al enigma que es este país, al enigma que somos, al enigma del chavismo, pero hacerlo además como un deber, como un apostolado personal. Hay en el tono del libro, sobre todo al principio, cuando en el prólogo Paula hace como una especie de interpelación también hacia el mundo académico en el cual le tocó vivir y hacia el mundo también de la opinión pública francesa, exactamente como nos ha descrito Frédéric en su escrito. Un poco en el sentido de querer, tener que crear y ser allí el adalid de una relación con la verdad. Entonces, esta relación con la verdad, que es tan difícil, y más si uno es antropólogo, ¿no? Esta relación con la verdad se convierte para Pablo en un dilema permanente, porque como científica y con la inteligencia que tenía, sabía que pues las construcciones de la verdad son caminos pues, muy duros, pero además había que construir verdades en contra de otras, en contra de otras fuerzas. Y ahí se ve en esa forma pasiva que ella usa en este párrafo que acabo de leer, cuando ella dice, la tarea que de cierta manera me ha sido atribuida. Hay ahí también la recepción, si se quiere, o el testimonio, digamos, de un deber, de una propuesta moral, pues, que ella no podía rechazar, ¿no? Entonces, el libro termina en ese tono, pero empieza también en un tono particular, asociado, digamos, a esto, y dice, precisamente, y lo primero es crear una voz. El libro empieza creando una voz, que es la de ella. Se describe a sí misma como venezolana, como francesa, como académica, como una mujer que vive en París, pero que al mismo tiempo, cada día, desde hace 20 años, habla con su madre, ¿m? Y establece una especie de registro vivido, pero al mismo tiempo eh, sistemático, de las vicisitudes de la vida cotidiana en Venezuela, pero también hay una especie de contabilidad del despojo, ¿no? Una cosa en la cual hay
permanentemente cada día un nuevo relato de lo que ella va a llamar el absurdo venezolano en un momento dado, ¿no? Ella dice, al describir el absurdo venezolano no pido de ninguna manera socorro. No elegí una escritura en primera persona para crear empatía, sino como un intento de autoetnografía, descifrar el enigma del caos venezolano. Fíjense la frase, ¿no? Dice, la autoetnografía está conectada con una verdad o con un desafío al enigma, ¿no? Y justamente esa autoetnografía, dice ella, produce esta escritura y dice, este libro es una genealogía personal del derrumbe de un modelo, de un sistema político a menudo malentendido porque es ininteligible. Y finalmente dice, es a través de una historia propia que trato de ordenar este caos, siguiendo un plan que no puede ser sino el mío. De modo que hay una voz completamente personal, la voz de una antropóloga que habla en primera persona, pero que utiliza la mirada etnológica en última instancia sobre sí misma. Es decir, ella está haciendo una autoetnografía, ella está aplicándose a sí misma la mirada del extranjero. Y esa mirada del extranjero, que en este caso además, en esas primeras páginas del libro uno ve que ese extranjero no es el extranjero, es un extranjero muy específico que es el mundo de la opinión y el mundo académico francés. Pero aquí le sirve esa mirada sí le sirve a ella justamente para poder, vamos a decirse, autorizarse eh, a construir este viaje, porque el libro es un viaje, este libro es un viaje por todo lo que ella ha hecho, por todo lo que hizo, por todo lo que pensó. Y es un viaje de interpretación, en un cierto sentido, de sí misma. Y yo decía que a mí el libro me evoca un poco, cuando uno lo ve, me evoca la Divina Comedia, el viaje de Dante de la mano de Virgilio, que va, bueno, visitando los mundos que no vemos y que en esa mirada del visitante hay una especie de orden, porque evidentemente los condenados en los distintos círculos no pueden ni verse unos a otros ni ver a los demás, digamos, los demás espacios, sino que viven en el plano del sufrimiento. Entonces, ahí esta mirada pone orden también. Entonces, fíjense cómo tenemos como unas líneas, la idea del enigma, que es el país, y ahí realmente creo que nos conectamos todos, bueno, los que estamos acá viendo esto, pero nos conectamos todos los que queremos pensar el país, porque nos desafía permanentemente un enigma que no podemos resolver. Hay el enigma, hay lo inteligible y lo ininteligible. ¿Qué es lo que se puede entender de todo esto? Y finalmente, incluso, ¿qué vale la pena entender de todo esto? ¿Hacia dónde conduce la inteligibilidad del caos? ¿No? ¿Cómo lo hace? Entonces, incluso el libro, bueno, el libro también tiene esta otra metáfora del país echado a perder, ¿no? Como decimos en Venezuela, que sería el país dañado, el país que no funciona. Y esta metáfora de la máquina a mí me parece muy impresionante porque tiene mucho que ver con la manera en que nosotros cotidianamente los venezolanos hablamos del país. En efecto, hablamos del país como algo que funciona o no funciona, como hacen las máquinas, pues, ¿no? Es decir, las máquinas son promesas de automatismo felices, ¿no? Digo yo, sí, son, son dispositivos digamos, de aceleramiento, ¿no? De soluciones, de cosas que pasan, de acción.
Y justamente en este título, yo me quedé pensando que el título también a mí me evocaba además la idea del mode d'emploi, ¿no? Como dicen en francés, del manual de uso, ¿no? Es un país que necesita tener, digamos, unas instrucciones para ser vivido. Hay quizás allí, ahí es donde se desliza quizás también la capacidad. Uno podría decir, bueno, no podemos entender el país, pero podemos entender cómo funciona, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, eh, en ese plano, y esto lo digo más bien ya como una lectora cualquiera, digamos, del libro, impresiona realmente la imbricación que hay en el texto entre experiencia y saber, por así decirlo, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo meticuloso y muy inteligente de ir construyendo un sujeto que es a la vez, pues, el objeto del texto, pero ir imbricando esto con los conceptos que le funcionaron a Paula tanto tiempo para construir su universo, vamos a decirlo así, su universo conceptual, ¿no? Entonces, el libro es también, y eso nos dice mucho de cómo ve eh, Paula, digamos, ya no la política, sino su función política, su función en la política. Nos lleva de la mano, el libro lleva de la mano, es como alguien que, bueno, tiene un museo y entonces, bueno, hace que los demás la visiten y ella es una visita guiada por un museo, de alguna manera también, en donde están dispuestos estos objetos teóricos que Paula ha ido produciendo, ¿no? Y les digo, la lectura del libro vamos a decirlo, en mi caso, pues, dura, pues, ¿no? Porque hay un verdadero revenir, un volver sobre temas que son extraordinariamente duros, que es algo que quizás, creo que Cantabria lo mencionó, pero también Federico, un poco como que Paula trabajó con temas que son difíciles humanamente, son duros, son complicados, y tiene una capacidad de síntesis de las situaciones que nos hace realmente revivirlas en una dimensión eh, muy personal y por lo tanto pues dolorosa, ¿no? Eh, realmente como comentaba yo ayer, el libro tiene además una estructura también a la vez que reproduce estas, tiene un arco temporal, por así decirlo, tiene una estructura genealógica en efecto, ¿no? Y por lo tanto también tiene una referencia al origen, ¿no? Y hay una pelea que es probablemente la primera de muchas batallas que dio Paula estando en Francia, que es precisamente cuestionar el tema del origen popular del chavismo. Por supuesto, mito contra el cual Paula opone la descripción de la lógica de las élites antimodernas o con dificultades para aceptar, digamos, los cambios que el país necesitaba desde el punto de vista institucional y, por supuesto, económico, y cómo eso conectó de alguna manera con una tolerancia, digamos, al militar que podía, digamos, poner orden en esto, en este país que estaba cambiando, que formulaba una demanda de cambio sin que tuviera una respuesta de las élites. Entonces, esa primera batalla, ¿no? entre el mundo, esa primera batalla por el origen es muy importante, y así comienza pues, este trayecto con el cual Paula nos va a llevar por todos estos recovecos y lugares y dioramas, digamos, de su obra, ¿no? De su trabajo. Y hay una cosa que es muy curiosa porque sabemos, y hay
hay, digamos, un canon, si se quiere, de interpretación ya más o menos, bueno, por lo menos incipiente, que nos hace reconocer la calidad, el tipo o el impacto de una modernización petrolera en la cultura venezolana. Y eso es algo que Paula retoma también genealógicamente, pero en el doble sentido, ¿no? En el sentido del origen, pero también en el sentido de su propia genealogía, la de ella, la de su padre, su madre, las biografías de su familia, que ilustran a la vez, son los fragmentos etnográficos que van ilustrando entonces esta tesis de la modernización que la llama la mamá de Paula, Mirna la llama abrupta y extranjera, que echaba a perder todo, costumbres, cocina, música. Entonces, hay que, digamos, partir de eso, en ese marco general, nos lleva el libro también a eso que ya nos contó Cantaura, en el concepto de militarismo compasivo. Para mí eso es uno de los conceptos esenciales, ¿no? del trabajo de Paula, y realmente, tiene, porque además tiene como dimensiones, no solamente en el campo en que ya hemos descrito, sino una idea política muy importante, una idea de estructural, digamos, dentro de la política del chavismo, que va a ser pues esa instalación del estado de excepción permanente. Y una de las cosas que aparece allí además, que es muy interesante, es un retorno a varias referencias que son muy importantes para entenderlo, esta idea del militarismo compasivo, y en particular, una que a mí me parece siempre muy relevante y muy olvidado, ¿no? Que es el tema del cesarismo democrático, ¿no? El concepto de Laureano Vallenilla Lanz, que ella de verdad retoma de una manera también genealógica. Es decir, de nuevo también se trata de trazarle al chavismo unas líneas de fuga en el origen, pero no el origen mitológico, sino el origen eh, en nuestra tradición o nuestra cultura política, ¿no? Eh, hay aparte a partir, digamos, de este gran tema, que es el militarismo compasivo, hay otro gran tema en la obra de Paula, que es por supuesto el petróleo, eh, y la relación cultural con el petróleo, ¿no? Que es de nuevo otro de los grandes campos en los cuales hay que seguir trabajando, ¿no? Hay ya de alguna manera también una interlocución sobre eso, pero me parece un tema muy importante, que a la vez, de nuevo, es retomado en este libro en particular, pero se conecta con la idea de catástrofe, ¿no? Esa es una idea que nunca abandonó la obra de Paula. Desde la tragedia de Vargas, la idea de que el país entró en una especie de modo catástrofe, también se vuelve a manifestar incluso cuando pues, se habla ya del petróleo. No solamente por el retorno a la relación premoderna con la tierra, incluso a la desaparición del petróleo en el chavismo y su sustitución por el extractivismo minero, sino también por la catástrofe social, ¿no? Por el mismo, ella le dedica también un capítulo a esta dimensión puramente, vamos a decirlo, humanitaria del chavismo. Yo voy a terminar con una reflexión sobre
Paula está hablando al final del libro sobre la muerte de su padre, sobre la manera absolutamente increíble en la cual hay una serie de circunstancias hicieron casi imposible o imposible que se le atendiera. Y ella allí entra en el libro, cuando lo cuenta, entra en una reflexión sobre lo irreversible. No voy a leer el texto, pero el concepto fundamental, y es algo que ahí ya yo, digamos, me, me identifico, digamos, con esa expresión, es que precisamente los países no nacen de cero, y la posibilidad de enfrentar todo esto que ella llama el caos o lo ininteligible o el enigma, pasa por el reconocimiento de lo irreversible, de lo que ha ocurrido, y ya ha reconfigurado nuestro ser, pues, o nuestro estar, digamos, en el mundo. Entonces, hay ella dice, bueno, es curioso porque cuando yo hablo a los venezolanos de lo que puede ser el futuro, el después, que ya no puede ser un antes, o sea, ya no hay retorno a un antes, muchos dicen, dice ella, que bueno, hay que empezar de nuevo. Y realmente ahí está. Eso es una nota antropológica fundamental. Nuestra relación con el futuro siempre es una relación de refundación, es una relación ella la llama de tabula rasa. Y, digamos, el libro cierra con esa especie de mirada melancólica también sobre, bueno, si el primer paso para construir un futuro es en todo caso saber que se cuenta con lo que se cuenta, con las irreversibilidades, sí, tal vez catastróficas en muchos casos, pero que es lo que es. De modo que ahí hay también es lo que yo siento que es la parte más política, si se quiere, que más refleja esa política, esa posición política de Pablo en términos de reconstrucción, de reconstruir y de reflexionar sobre las posibilidades de un futuro que no esté signado por el rupturismo, por el recomienzo eterno, eh, por la resurrección, por el mesianismo. Creo que, de nuevo, yo, como verán, estoy hablando de cosas que también son muy personales, porque tienen mucho que ver con la interpelación que este libro y que la obra de Paula en general me provoca, ¿no? Que tiene que ver con cómo construimos nuestra experiencia, no como académicos únicamente, sino como, vamos a decir, como exploradores de la inteligibilidad. Eh, Creo que el momento actual en Venezuela además pasa verdaderamente por la construcción de algún tipo de diccionario común, de modo que la inteligibilidad ya no es solamente la que el académico puede sentir frente al enigma de lo real, en este caso de Venezuela, sino estamos hablando de los lenguajes con los cuales podemos volver a hacer, ya desde el punto de vista del país, pues como ciudadanos, una comunidad. Y bueno, y justamente, y con esto cierro, veo en este libro de Paula también un cierto, es como una cierta rebelión también ante la propia hubris, ¿no? Ante la propia pretensión o arrogancia de saberlo todo, ¿no? Y yo creo que eso es no sé, un legado, digamos, una advertencia que yo creo que debemos llevar siempre con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Capriles, Cantaura La Cruz. Como ya saben, estimado público, tienen una sección, se llama Preguntas y Respuestas para las ponentes. Quiero hacer algunos comentarios en relación a las intervenciones. Yo creo que hay varias cosas que yo rescataría del trabajo de Paula.
En primer lugar, son sus, y esto podría ser una pregunta para Cantaura, ¿no? Cómo los antropólogos y en especial los etnólogos aprecian, digamos, la forma en que Paula abordó su trabajo, por ejemplo, en Poder y Catástrofe, o su trabajo acerca de Franklin Brito, a la que ella le dedicó, de hecho, un texto, ¿no? Un texto importante, debería ser publicado. Pregunto esto además porque colegas de Paula, pienso en Rigoberto Lanz, pienso en Javier Viardó, que por cierto sabemos, digamos, a qué bando político pertenecen, cuestionaron, en particular Viardó, las pretensiones de Paula en relación con la etnología. Esto es muy interesante porque aunque es una discusión disciplinaria, creo que es fundamental para evaluar, digamos, un trabajo que quiso colocarse, por más interdisciplinario que sea el trabajo de Paula, quiso colocarse también dentro de los límites de la antropología y la sociología donde ella se movía. Esto es clave porque efectivamente durante toda la discusión postestructuralista, el cuestionamiento, digamos, a la posibilidad y a la noción misma de verdad, puso como entre paréntesis a este tipo de disciplinas, a las ciencias sociales, a la historia, etc. Bueno, Javier Viardó, sí, perdón. Ajá, puso, digamos, entre paréntesis todo esto, y sin embargo, podemos a lo mejor discutir sobre la verdad, pero podemos, digamos, coincidir en que la mentira es algo que es algo que podemos efectivamente identificar. Y yo creo que un poco el trabajo de Paula y el trabajo, digamos, académico tiene que ver precisamente con eso. Creo que Paula Vázquez era plenamente consciente de lo que significaba, digamos, su postura epistémica en relación con la etnología, de alguna manera Colette lo dijo, y al mismo tiempo era un compromiso absoluto con esa disciplina y con su acercamiento, digamos, a gente que estaba viviendo de maneras muy terribles las consecuencias, digamos, de la Revolución Bolivariana. Es el caso, por ejemplo, de la gente que fue entrevistada en Poder y Catástrofe, ¿okay? Publicado, como ya dije, en Venezuela por Taurus en 2010. Además de esto, Paula tuvo un compromiso no solamente con su disciplina, esto no lo puedo evaluar yo, por eso quisiera que Cantaura dijera algo, esto no lo puedo evaluar yo, pero creo además que con el compromiso con su disciplina existía un compromiso, digamos, no solo disciplinario, sino ético y ideológico, en un sentido preciso. Paula no se conformó, digamos, con lo que se ha conformado muchísima gente de mi especialidad. Por ejemplo, yo vengo del campo de la literatura, que ya no es el campo de la literatura, es otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Gente de historia, ciencias políticas, de literatura, en fin, de muy distintas disciplinas de ciencias sociales y humanidades, sigue pensando exactamente con un pensamiento de izquierda que parte de una actitud religiosa. De nuevo nos volvemos a equivocar, pero esta equivocación la vamos a superar y va a llegar un momento en que verdaderamente vamos a superar el capitalismo y no tocan para nada las perspectivas teóricas que avalan su situación en la academia. Es decir, usted es antichavista, pero usted sigue siendo de izquierda antiliberal. Y teóricamente sigue siendo de izquierda antiliberal. La inteligencia de Paula fue de tal magnitud que se dio cuenta que el problema no era simple y llanamente una falla más de la izquierda, sino una falla, por decirlo así, estructural. Hay una forma de pensar que proviene efectivamente de la izquierda antiliberal que se convierte en teoría y que esa teoría es una forma abierta de mentir. Y creo que en eso Paula tuvo una agudeza tremenda. Hubiera sido mucho más fácil para Paula
su carrera en Francia y en otras partes del mundo, si ella, como tanto colega nuestro, se le hubiera arrodillado a la Academia de Izquierda, como lo han hecho tantos otros. Eso es Pero no 100%. lo hizo nunca, y creo que eso hay que rescatarlo. En tercer lugar, ya para darte la palabra, Cantaura, también quiero hacer una pregunta a Colette. Yo creo que Paula tuvo la virtud, que cada vez es menos virtud, porque creo que para aquellos que nacimos en el siglo pasado, antes de la generación X y de los millennials, es decir, los boomer tardíos, todavía nos quedó algo de aquello de la autenticidad. Es una cosa completamente sesentosa. Nos quedó algo lejano. Es decir, Paula no trataba de caerle simpática a nadie. Paula decía lo que pensaba, y creo que eso como actitud es sumamente rescatable, porque es lo que le ha permitido hacer un libro como País fuera de servicio, o un libro como Poder y Catástrofe, o un libro como Militarismo Compasional. Es decir, esa aguda conciencia de que no se escoge la academia para otra cosa que no sea ser absolutamente honesto con lo que se considera éticamente efectivo y teóricamente plausible. Ya le hice una pregunta a Cantaura, me gustaría hacerle una a Colette. De nuevo, los animo por favor a participar. Y tiene que ver con esto, es decir, ¿podrías de alguna manera definir de qué manera, tú que has estado en el campo de la politología, de qué manera Paula abordó lo político como antropóloga? ¿Cuál es el diferencial, por decirlo de alguna manera? Bueno, ¿cuál de las dos quiere empezar? Creo que Colette, porque Cantaura apagó la pantalla. No, no sé, porque no sé si capté bien la pregunta que hacías, porque todo lo que hizo Paula es político en su escritura, quiero decir. No, pero digo disciplinariamente, digamos. O sea, bueno, disciplinariamente la antropología siempre es política en primer lugar, pero ella en particular hacía además antropología política. O sea, no es que, más bien, la mirada, creo que tu pregunta es muy pertinente en lo siguiente, que precisamente la mirada antropológica, que en eso ella era muy rigurosa. Es decir, por eso que yo no creo que quepa hablar de verdad o mentira en el sentido extramoral, como diría Nietzsche. O sea, no, en el sentido de que ella hacía su trabajo rigurosamente y esa era su garantía. No creo que ella diría, bueno, estaba produciendo verdades mientras los otros producían mentiras. No creo que esa hubiera sido como la referencia, pero lo que sí es cierto y es muy importante y es muy pertinente en tu pregunta por eso, es que es evidente que los instrumentos de la interpretación política, de la ciencia política en particular, son muy vastos, digamos, no son refinados lo suficientemente como para dar cuenta del enigma. Es decir, lo que nos muestra Pablo es que ese enigma es un enigma, primero es un enigma de la experiencia y de la experiencia de vivir juntos, de ser venezolanos, de nuestra cultura. Es una pregunta permanente que nos hacemos y por lo tanto el desafío es darle cara, plantarle cara a ese enigma y no pretender, como sí ocurre a veces dentro del campo de las ciencias políticas, por ejemplo, que hay una especie de arsenal conceptual que tú puedes aplicar y producir entonces ahí sí unos fragmentos de verdad que entonces van a permitir ver esto. Entonces hay una complementación, no estoy con esto desestimando el esfuerzo de los cientistas políticos por dar cuenta de la situación venezolana, que lo es, que funciona en un cierto plano, pero el plano en el cual se estaba moviendo Pablo es muy distinto. Es lo político en el sentido del vécu, ¿no? de lo vivido político, no de la construcción de una teoría política, ¿no? Entonces, no es otra la indagación de Paula que esa. ¿Qué hace el poder con nosotros como venezolanos? ¿Qué hace el poder? ¿Qué logra? ¿Qué hizo? ¿Cómo se construye una relación entre lo natural y lo cultural a través del poder en el caso del chavismo? O sea, hay una cantidad de preguntas que son estrictamente de orden antropológico, pero que son
también de orden estrictamente político, ¿no? Cantaura. Sí, bueno, hay como muchas cosas que entre Paula y yo eran comunes, porque ambas estudiamos sociología en la Central y ambas consagramos nuestros doctorados a la antropología. Yo vi clases con Javier Viardot cuando era estudiante de sociología y de hecho la mayoría de mis profesores de la época cuando yo estudiaba sociología en la Central fueron colegas estudiantes con Paula. Desde el punto de vista, digamos, de abrir las ciencias sociales entre la sociología y la antropología, en mi caso, cuando yo tuve la primera conversación con Paula, y eso lo recuerdo muy bien, en mi caso era más fácil determinar, bueno, o tú no eres ni chicha ni limonada, como diríamos nosotros, porque justamente mi tema de investigación, mis temas siempre giraron en torno a la cuestión religiosa. El problema era que Paula giraba en torno a la cuestión política y siempre bailó entre lo político, entre la sociología y la antropología, pero eso es desde sus trabajos, incluso de la tesis que hizo en la licenciatura en sociología cuando estudiaba en la Central. Y ella se encaminó poco a poco. La primera cosa que yo aprendí de Paula fue eso, abrir las ciencias sociales. La segunda cosa que yo aprendí de Paula, Paula tenía horror de las imprecisiones, pero horror filosóficamente de las imprecisiones. Cuando uno va entonces a hablar del Estado y de esto que implican las libertades individuales, automáticamente hay como una cierta vergüenza en Venezuela de decirse, bueno muchachos, yo soy liberal, liberal clásico además, no es neoliberal, no es otro tipo de liberalismo, es liberal clásico. Y fundamentalmente en el caso de Paula, era un liberal francés, porque además ella tenía muchas ideas que venían de Tocqueville, de hecho, y que venían también de una herencia de su papá como filósofo, que también había tenido influencia en ella y que ella tenía ya una herencia sobre la noción de libertad, filosóficamente hablando, y que tenía una expresión política que además la forja a ella moralmente, y esa moral de Paula termina también implicándose en su trabajo. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa de Paula, y eso sí, digamos, lo aprendí yo ella tenía horror de que la llamaran chabóloga, pero horror. Y recuerdo muy bien que en la construcción, en las reuniones que nosotros hacíamos para algunas de las jornadas de estudios que hicimos juntas, ella, recuerdo particularmente un día que me dijo, teníamos una conversación sobre la forma en la que ciertos investigadores franceses nos veían a nosotras. Y Paula me decía, es que estos creen de una forma muy coloquial, ¿no? Además, Paula tenía una maravillosa capacidad de pasar de lo coloquial a lo muy elevado intelectualmente. Me dice, bueno, pero es que esta gente cree que uno es una antichavista del cafetal en licras y en rollo que sale a protestar por Hugo Chávez y se va. Y esa frase, cuando la vemos desde el punto de vista, digamos, no lo coloquial, pero cuando la elevamos y le ponemos el grado de la intelectual, que es, pues es cierto, nuestra visión, tanto la de Paula y seguidamente como la mía, por haber sido su alumna, tanto en máster como en doctorado, no era comprendida por ciertos colegas acá. Y a eso Paula también tenía como una forma muy particular de traducir lo que ella pensaba, y que esa forma de traducción de Paula pasaba absolutamente por la comparación. Eso fue una de las primeras lecciones que yo aprendí de Paula cuando vio mi memoria de máster, no solamente como para mí como alumna, sino para su propio trabajo, para la construcción del propio trabajo de Paula. Era central la comparación. Hay algo en lo que sufrimos, lamentablemente, ciertos venezolanos, ciertos investigadores en ciencias sociales, sobre todo los que nos quedamos en Venezuela. Yo lo pude ver una vez que salí del país, y es el ombliguismo,
Lamentablemente, eso no quiere decir que no nos hemos pensado, eso no quiere decir que no haya intelectuales, no haya gente que haya sido capaz de pensar lo venezolano desde lo venezolano, pero que hubo de cierta manera un encierro entre venezolanistas de algún modo, y que al llegar Internet en el 2000, al llegar la globalización de la forma tan violenta en la que nos llegó, del llegar la violencia con la que llegó Chávez y llegó el chavismo, pues ya no es posible autopensarnos, ya necesitamos abrirnos. Y la primera cosa, el primer lugar donde Paula se abrió en términos de comparación fue definitivamente con los africanistas. Los africanistas aportaron mucho a la mirada de Paula, y de hecho el trabajo con su director de tesis doctoral, que es Didier Fassin, hizo un trabajo fundamental en Senegal, hizo un trabajo sobre la salud en África. Posteriormente, Paula trabajó con otros africanistas, por ejemplo, Henri Benseguiza, con quien hizo el seminario, y la forma en la que Paula compartía esa experiencia venezolana que forzosamente tenía que replicarse en otro sitio para poder comprendernos, tenemos que mirarnos afuera. Eso era una premisa de Paula, y ella fue la primera en que me guió a inspirarme de ciertos trabajos de sinólogos que no tienen, a priori, no tendría que decir, bueno, ¿qué tiene que ver Venezuela con China? Pero sí, efectivamente, desde el punto de vista antropológico y para lo que tiene que ver la antropología política, y en mi caso particular, lo que tiene que ver con la antropología religiosa, Rusia, China, Rumania, son fundamentales para comprender la noción sobre todo de patriotismo en el poscomunismo. Eso es fundamental. Y eso era una forma particular de Paula de ver a partir de la antropología, y sobre todo la última lección aprendida de Paula es el rigor. Un rigor en el cual lamentablemente también caemos muchos investigadores en ciencias sociales, que es querer forzar la realidad para que entre en una teoría. Las realidades no entran en las teorías. No entran. Las realidades son realidades. Y tenemos una teoría para ayudarnos con unos ciertos lentes a ver qué es lo que está pasando. Y uno de los empujes que me dio Paula y que lo tenía ella en su trabajo y que por repercusión me ayudó a mí, fue no asumirse, trabajar a partir de la mayéutica, por ejemplo, trabajar a partir de una pregunta y buscar a partir de esa pregunta unas posibles respuestas en diferentes aparatos teóricos que a veces no corresponden a los edificios intelectuales comunes, es decir, no corresponde al estructuralismo, no corresponde al funcionalismo, no corresponde a ninguna escuela específica, responde porque nuestra realidad es así, es un enigma, es un caos. Responde entonces a qué caos hay afuera que pueda ayudarnos con ciertos lentes a partir de la antropología, y particularmente la antropología política, a ver el caos venezolano. Porque este caos es inédito para Venezuela, es inédito para América Latina, es inédito para el Caribe, pero no es absolutamente inédito en el mundo. Muchas gracias, Cantaura. Bueno, ya vamos a ir terminando. Pregunta Samuel Sotillo, excelentes ponencias a todas. Tuve oportunidad de escuchar a Paula en Radio Francia Internacional y sé que era muy activa en los medios franceses. Además de la academia, ¿qué nos pueden comentar sobre el legado de Paula como intelectual público? Bueno, yo puedo empezar con eso porque creo que estuvimos todas muy de cerca en sus intervenciones. Ella fue incluso llamada por la Asamblea Nacional Francesa para asesorar en relación con el tema venezolano, y tuvo digamos, enfrentamientos importantes con respecto, digamos, al mundo académico francés, y sonrío porque generalmente, digamos, creo que el medio académico venezolano no es polémico, es más bien tranquilo, pero el medio académico francés sí es sumamente polémico. Entonces, por supuesto, de alguna manera Paula estaba en su verdadero elemento,
que es el lugar donde ella efectivamente podía decir las cosas que decía, digamos, enfrentándose a gente que realmente tenía una actitud de hostilidad, porque eran finalmente académicos, militantes disfrazados de académicos, ¿ok? Yo recuerdo en particular al grupo de estudios sobre Venezuela, el GEIMBEN, que yo tuve la oportunidad de ir una vez a reunirnos con ellos, a hacer un evento sobre Venezuela, y bueno, con alguna excepción, aquello era simple y llanamente, bueno, estaba hasta la embajada de Venezuela, es decir, el personal de la embajada de Venezuela, es decir, una cosa increíble. Y Paula, bueno, digamos, enfrentó esa situación en prensa, en radio, por televisión, es decir, en todos los medios donde pudo, sabiendo que eso le podía traer consecuencias. Y sin embargo, lo hizo porque pensaba que era aquello que tenía que hacer. Digamos, cuando se hace una intervención pública, ¿ok? En una época en donde perfectamente la gente se puede quedar, como de hecho ocurre en Estados Unidos, donde la gente se queda, digamos, dentro de su mundo académico, ¿ok? Sin, digamos, abrir canales para otras áreas. Ella hubiera podido hacer exactamente lo mismo, pero no lo hizo. Es decir, tomó la decisión que, bueno, muchos de nosotros nos vimos empujados. Igual Colé, yo, tanta gente, es decir, tantos académicos que nos sacaron de nuestras vidas. En mi caso, además, no solo de académica, sino de escritora, para dedicarle una gran cantidad de energía a un asunto que era una absoluta urgencia. ¿Okay? Y creo que Paula sintió esa urgencia y sabía, y eso es muy importante, que el medio académico francés es sumamente influyente. Sigue siendo influyente desde el punto de vista internacional, aunque haya sido superado por los Estados Unidos, y que por lo tanto, tener una postura alternativa en Francia era indispensable. Sí, Si quisiera, Colette y Cantaura quieren ahondar en eso. quisiera, sí, también hacer un comentario sobre esto, porque usualmente hablábamos con Paula, la gente que estaba alrededor, cuando ella tenía que dar entrevistas. Hubo dos cosas que fueron impactantes para mí desde el momento en que Paula realmente comenzó a dar entrevistas y a escribir tribunas en los periódicos franceses. La primera, para mí, fue muy impactante darme cuenta que el trabajo científico de Paula fue cuestionado. Recuerdo particularmente una vez en la que, en directo, porque además fue una emisión en directo, ni siquiera fue grabada, invitan a Paula y en el panel estaba otra pseudo participante, sobre todo militante. A Paula, al principio de sus intervenciones, la ponían frente a militantes. Ella no era militante, nunca militó, ella era investigadora. O sea, había, digamos, una militancia. Sí, yo puedo hablar de la militancia de Paula, realmente fue una militancia científica. No fue una militancia que se adhería particularmente a un partido político X, Y o Z. Y recuerdo que en esa entrevista en directo, esta persona, que además era una militante política, no tenía realmente un puesto en investigación, en alguna institución de la investigación francesa, le pidió directamente los archivos de Paula, los datos etnográficos de Paula, cosa que es una falta de respeto terrible, porque los datos etnográficos realmente se publican al final como anexos en la tesis doctoral, si acaso, si cabe. Y esto fue, digamos, el primer impacto que yo recibí del ejercicio de Paula. A partir de este momento, primero reíamos, ¿no? Con Paula le decíamos, Paula, pero tú te tomas un Lexotanil antes de cada intervención, porque hay que conservar la calma. Hay que conservar mucho la calma, porque es un ataque personal. Ya no es tanto como intelectual, ya es mucho más bajo. Y Paula respondía a esto siempre, que era un ejercicio intelectual, que incluso eso era un ejercicio intelectual y que el ejercicio era entonces la vulgarización de la situación venezolana, porque muchos partidos políticos de la izquierda francesa recibieron, digamos, si bien
directamente subvenciones desde el petróleo venezolano, sino había mínimo un gran lobby del petróleo venezolano, al cual se sirvieron sobre todo la France Insoumise, el partido político de Jean-Luc Mélenchon, que es como el primer partido de izquierda acá en Francia. Entonces, había que llevar una voz coherente y científica con datos reales que fuesen, digamos, vulgarizados en términos, sí, es como la palabra que se usa en francés, para pasar una información científica y hacerla accesible al público en general. Esa fue la primera tarea de Paula. Y de hecho, ella me entrenó para que yo pudiera, eventualmente, cuando me llamaran, pudiera hacer frente a este tipo de ataques como intelectual. O sea, no fue fácil, no fue particularmente fácil. Y de hecho, de este tipo de ataques hay historia en Francia. Hay varios autores y escritores, por ejemplo, como historiadores importantes que se referían a la situación en China, que sufrieron esto mismo. Solo que Paula ya tenía el puesto en el CNRS. Eso es lo que tenía que decir con respecto a este punto. ¿Quieres agregar algo, Colette? Bueno, yo no tengo la percepción, pero seguramente la de Cantaura es la correcta, ¿no? Pero la mía, a la distancia, es como... Yo siento que Paula se comprometía, s'engageait, digamos, ¿no? En esas discusiones, más por un afán de afirmación y de verdad que por un asunto político. O sea, en el fondo, y además eso tenía que ver con su propia historia, con su propia biografía política. Ella viene su padre fue un marxista, además de los difíciles, porque es un marxista hegeliano o un hegeliano marxista. Y eso trae, y su vida desde niña, la discusión política en su casa, su propia experiencia como estudiante, pues la politiza naturalmente, pero además al revés, y conoce muy bien la lógica, extremadamente bien la lógica de unas izquierdas ramplonas como esas, que, bueno, por supuesto, ese afán de objetividad, de que pongamos las dos partes juntas, que es propio además de los periodistas que no se quieren, digamos, comprometer, pues también lo obligaba de pronto a interactuar no con sus pares intelectuales, sino con unos individuos pues, formados para la batalla ideológica. Entonces eran dos niveles muy distintos y eso debe haber traído pues graves problemas como este que menciona Cantauro. Pero yo no la sentía a ella víctima en la batalla intelectual para nada, ni lo hacía como con placer. O sea, también Le había algo... encantaba. Sí, No, o claro que sea, le encantaba. había una cosa también de mostrar unas convicciones y en el fondo también de moverse dentro de la... Bueno, lo dijo Cantaura también, pues dentro de la seguridad que le daba su propio rigor intelectual. Yo no creo que... El ambiente competitivo en Francia no es solamente político, puede tener una forma política, pero tiene que ver con otras cosas, no digo en el ambiente académico, ¿no? Que es quizás una de las hazañas de Paula, más bien, de la que no hemos hablado suficientemente, porque Cantauro pues sí lo ha mencionado, pero también es eso, llegar a hacer el tipo de carrera que ella hizo, ese trayecto que ella tuvo es muy excepcional y habla mucho también de su capacidad de adaptación y de siendo ella misma, pues fiel a sus propias líneas de trabajo, pues lograr una autonomía dentro de un esquema monárquico como el francés, digamos, es algo notable, ¿no? Ya desde el Una punto de vista hazaña, más... efectivamente. Por eso digo, y creo que es algo que sí, como dije, en lo que cité en el libro, yo sí siento que ella a veces, por supuesto, como todos, pues cuando estás en el campo de batalla hay un momento, siempre hay un momento de desaliento, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿para quién estoy hablando? ¿Cómo,
qué es lo que yo puedo decir y hasta dónde puedo decir cosas que realmente tengan un efecto que se me pide que a lo mejor sea mayor que el que es. Por eso que creo que también su lección al final siempre fue, bueno, hay unos límites para las cosas también. Y eso es una gran lección. Para uno, incluso cuando está trabajando en lo que uno quiere, uno tiene que saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? En términos de la capacidad de producir o difundir verdades, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. Si no hay más preguntas, ok. Aquí habla alguien del vínculo entre Yaneira Wilson. Buenas tardes. Habla del vínculo entre antropología y arquitectura y además han agradecido las intervenciones y han digamos, ponderado que se haya este evento. Muchas gracias, Samuel, Yaneira, Alejandro. En lo de arquitectura y antropología me va a dar pie para, digamos, ya cerrar el evento. Paula fue una mujer con, lo mencionó Cantaura, pero yo quisiera ahondar en esto, con una enorme comprensión del mundo cultural, una comprensión, digamos, de lo que significaba la cultura como producción simbólica, como decía Bourdieu. Paula tenía una comprensión en relación con la literatura, con la música, con, digamos, la capacidad la capacidad humana para simbolizar, para entender, para recrear, para transformar y para representar, que no es común, sobre todo hoy en día. Creo que Paula sonreiría si me oyera decir lo que voy a decir. Era moderna y era fáustica. Es decir, era alguien tan absolutamente entregado a lo que pensaba que en definitiva a veces efectivamente podía jugar con las resistencias de los campos intelectuales en donde estaba. Y eso efectivamente es muy moderno. Eso no es eso es una actitud que quedó atrás. De alguna manera, pues, Paula representaba eso cuando ya es una época y un momento donde ya eso no es lo común. Y moderna en un sentido muy específico. Ella realmente pensaba que su trabajo podía contribuir a cambiar las cosas. Quisiera además leer este comentario de Magali. Unas cortas palabras sobre Paula, el conocimiento científico. País fuera de servicio, una excelente contribución antropológica y sociológica de la destrucción de un país como Venezuela. No solo de su industria petrolera y propiedad, sino también de su sociedad. Su esfuerzo como académica, analista, incansablemente responsable de mostrar cómo un modelo impuesto progresivamente destruyó un país. Evidentemente es mi percepción y lectura, subjetiva marcada por nuestra colaboración académica. Muchas gracias, Magali, porque yo creo que el comentario es de una gran pertinencia. Y creo que, digamos, esa comprensión cultural, política, esa mirada, digamos, muy abarcante de Paula, reitero, es una herencia que yo creo que sería deseable que se siguiera rescatando dentro del mundo académico. Tenía además una estupenda pluma, para decirlo en modo antiguo. Escribía muy, pero muy bien, realmente muy bien. Alguna vez me dijo que quería escribir una novela sobre la historia de su familia, pero bueno, la vida no nos da tiempo para todo. Y en su caso además fue corta, tomando en cuenta, por ejemplo, que su padre llegó a los 90 y tantos años de vida y que por lo tanto a Paula podían quedarle, bueno, 30 años o más de productividad científica. Bueno, mi agradecimiento a Laza, mi agradecimiento a Cantaura, a Colette, a Frederic. Gracias. Mi agradecimiento a todos ustedes que nos acompañaron. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y buenas tardes.